Muy bien, los soplos cardíacos, en la presentación ya hemos tenido varias sesiones, creo que ya todos me conocen. Por ahí veo que alguien recién ingresa alguien a mis clases, creo que recién me conocen. En todo caso, mi nombre es Carlos Fajardo, médico internista del Hospital Santa Rosa y del Hospital Chulucanas. El tema de hoy es revisar lo que es soplos cardíacos. Los soplos cardíacos no son más que vibraciones generadas por el flujo sanguíneo turbulentos derivados de un brusco aumento de velocidad. Eso se va a deber, como vamos a ver más adelante, a una disminución del diámetro de las válvulas, sea porque hay una mala apertura o sea porque hay un cierre incompleto, y eso va a provocar una turbulencia en el flujo sanguíneo, y esa turbulencia se va a expresar en forma sonora como un soplo. Son el resultado de una alteración del flujo de sangre que entra al corazón, lo atraviesa el corazón a través de las válvulas mitral y tricuspidia, o bien sale de él a través de las válvulas aórticas o pulmonares. Disculpen que entran a la sala de espera y tengo que darles el pase y ahí me distraen. Ok. Las válvulas alteradas son una causa frecuente de soplos y generalmente la principal causa, ¿no? Válvulas alteradas es la principal causa de los soplos. Como le decía, puede ser que no haya una buena apertura o que no haya un buen cierre. Recuerden que hemos visto en ciclo cardíaco, para que se produzca todo el ciclo cardíaco, tiene que haber una apertura y cierre de las válvulas, que esto se produce de una forma hermética, una forma tal que no haya ni retorno ni pase de sangre, lo que va a hacer que no haya ningún sonido adicional a lo que debemos escuchar. Pero por varios motivos, como vamos a ver más adelante, por algunas enfermedades, por ateromatosis o consecuencias ya de la edad, se va a ver una alteración de alguna de las válvulas. Estas no se van a aperturar por completo o no van a cerrar por completo, y eso va a provocar un soplo cardíaco. Cuando las valvas, recuerden que las valvas es las estructuras que sumados conforman la válvula. Cuando las valvas están engrosadas y el paso se encuentra estrechado, el flujo sanguíneo de progresión se ve limitado, es decir, no va a haber un flujo sanguíneo completo, y eso se considera una estenosis. A diferencia de cuando las valvas valvulares, que están diseñadas para encajar perfectamente entre sí, o sea, como le decía, para tener un cierre hermético, pierden competencia y hay fugas. Aparece un flujo retrógrado de la sangre, lo que se considera una insuficiencia o también llamada regurgitación. Es decir, las principales lesiones en las válvulas es por estenosis o por insuficiencia. Hay varias formas de clasificar los soplos, vamos a ver algunas, las principales. Una clasificación es en base a la localización dentro del ruido cardíaco. Cuando ocupa todo el ruido cardíaco, sea sistólico o diastólico, tiene el prefijo olo, ¿no? Que olo, siempre un prefijo que implica todo, ¿no? Por ejemplo, cuando escribimos cefalea y decimos una cefalea holocraniana, quiere decir que el dolor de cabeza es en toda la extensión de la cabeza. Entonces acá es lo mismo, olo sistólico u olo diastólico, es decir, que ocupa toda la sístole o puede ocupar toda la diástole, de acuerdo a lo que determinemos. Si solamente ocupa una porción, la porción inicial, la porción media o la porción final de la sístole o la diástole, va a ser considerado como proto, meso o tele. Si es al inicio solamente y es en la sístole, diremos que es protosistólico. Si es a la mitad y es en la diástole, diremos que es un mesodiastólico, y así sucesivamente. Puede ser que este soplo sea doble o en vaivén. Eso quiere decir que va a ocupar una porción tanto de la sístole como también de la diástole. Y finalmente puede ser continuo cuando ocupan la totalidad tanto de la sístole como de la diástole.
Otra clasificación tenemos de acuerdo a la intensidad. Esto es muy importante, es muy usado y tenemos que saber interpretar. En el caso clínico que revisamos en cardiovascular, por ejemplo, ahí no se especifican que el paciente tiene un soplo, ponen ahí 3/6, ¿no? Y que, bueno, cuando empezamos la rotación, obviamente el alumno no conoce todavía esa clasificación y nos dice de muchas maneras, ¿no? Un soplo 3/5, 3/4, inclusive hasta no lo expresan correctamente. Entonces, ahorita vamos a aprender a qué se refiere esa clasificación. Es en base a la intensidad. Palabras más, palabras menos, puede variar de un libro a otro, ¿no? En grado 1 dice apenas audible en una habitación en silencio. En el Argente exactamente dice un soplo dudoso, es el término que utiliza el Argente, ¿no? Y más o menos hacen la explicación que si estamos en una habitación en silencio, donde hay un número determinado de personas, posiblemente la mitad puede escuchar ese soplo y la otra mitad no lo va a escuchar, ¿no? Pero acá estamos definiéndolo como apenas audible en una habitación en silencio. El grado 2 es un soplo de escasa intensidad, pero claramente audible. Volviendo a lo que comenta el Argente, dice que en una habitación donde hay 10 personas, ya todas o casi todas escuchan ya el soplo, ¿no? Es decir, es ligeramente más intenso que el grado 2, perdón, que el grado 1, y ya es audible claramente. El grado 3 es un soplo moderadamente intenso, pero no está acompañado de frémito. Mientras que el grado 4 es un soplo intenso y está asociado a frémito. El Argente nuevamente, teniendo como referencia el Argente, el grado 3 lo considera como moderadamente intenso sin frémito y el grado 4 lo considera como moderadamente intenso con frémito. O sea, la diferencia entre el 3 y el 4 para el Argente es solamente la presencia o ausencia de frémito. En el grado 5 dice muy intenso, un frémito fácilmente palpable. Y en el grado 6 es muy intenso, audible con estetoscopio sin contacto con el tórax. Es decir, no necesito yo poner mi estetoscopio en la pared torácica para poder escuchar este soplo. Es un frémito con frémito palpable y visible. Entonces, es la clasificación en base a los soplos. Si yo tengo un soplo que es moderadamente intenso, pero no tiene frémito, diré es un soplo. Habrá que ver qué ubicación es, si es sistólico o diastólico, pero pondré 3/6, ¿no? Que quiere decir 3 de 6. Grado 3 de los 6 grados que hay dentro de la clasificación de intensidad. Esa es una clasificación de acuerdo a Levy, es el autor de esta clasificación. Otra clasificación que tenemos es de acuerdo al patrón. Tenemos un patrón crescendo, cuando la intensidad va en aumento debido a un incremento de la velocidad de la sangre, decreciendo, cuando la intensidad, por el contrario, va en descenso, por una disminución de esta velocidad de la sangre, y tenemos también cuadrado o en meseta con una intensidad constante. Y pueden haber también combinaciones, ¿no? Increciendo, decreciendo, por ejemplo, ¿no? Es decir, que va aumentando la intensidad, llega a un punto máximo y luego va disminuyendo la intensidad progresivamente. Y eso es importante porque algunos soplos son muy característicos y eso lo vamos a ver enseguida. Alguna forma de clasificar también los soplos, tenemos esta clasificación que ustedes la pueden leer en el Argente, donde tenemos soplos del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. Si se dan cuenta, el sílabus más nos pide abocarnos con mayor precisión hacia los soplos del ventrículo izquierdo, donde tenemos soplos sistólicos y diastólicos. Dentro de los sistólicos tenemos los eyectivos, como el caso de una estenosis aórtica, regurgitantes, en el caso de una insuficiencia mitral y comunicación interventricular. Y los diastólicos tenemos los soplos de llenado, en el caso de una estenosis mitral, y los soplos regurgitantes en el caso de una insuficiencia aórtica. Y para terminar esa parte de soplos, vamos a revisar las principales características de cada uno de ellos para que podamos tenerlo en cuenta al momento de que detectemos un soplo.
Entonces, en la estenosis mitral, ya lo hemos visto en el cuadrito, pero no sabe más repetir, que es un soplo diastólico de llenado. Y cuando hay una leve estrechez solamente, es decir, cuando hay una leve estenosis, va a encontrarse un chasquido de apertura mitral. Generalmente ese tipo de soplos van a ocupar toda la mesodiástole, es decir, la mitad de la diástole, de acuerdo a la clasificación que hemos revisado. Y una de sus características es que es en decrescendo. ¿Qué quiere decir eso? Que empieza a disminuir la intensidad del soplo conforme va disminuyendo el flujo sanguíneo también, y se le va a percibir mejor con frecuencias cardíacas bajas, es decir, con menos de 70 latidos por minuto. Se le va a auscultar mejor, lo que quiere decir esto, ¿no? Se le va a auscultar mejor cuando tiene una frecuencia cardíaca baja. No quiere decir que no se ausculte cuando hay una frecuencia cardíaca alta, sino que solamente va a haber una mejor percepción de este soplo cuando hay una frecuencia baja. Se va a palpar sobre todo en el ápex y en los primeros segundos de adopción de la posición de Pachón. Recuerden cuando vimos examen físico la posición de Pachón, cuando el paciente está en decúbito dorsal o cuando está también sentado y le pedimos que adopte la posición de decúbito lateral izquierdo. También podemos, en esa oportunidad lo vimos para palpar lo que es el choque de punta, o choque apical, ¿no? Pero también es una maniobra que se utiliza en la auscultación. Así como lo utilizamos en la palpación, también la podemos utilizar en la auscultación. Y en este caso, en los primeros segundos en que el paciente adopta esta posición de Pachón, se puede auscultar un soplo en una estenosis mitral. Las principales causas a que está asociado es una fiebre reumática o una infección cardíaca, ¿no? Es un ruido, podemos ampliar un poquito más diciendo que es un ruido diastólico, sordo, de baja frecuencia, más intenso al principio y al final de la diástole. No hay una radiación definida en ese tipo de soplo y va a haber una disminución también de la amplitud del pulso arterial. Cuando hay una estenosis mitral, generalmente se va a acompañar también de una disminución de lo que es el pulso arterial, de la amplitud, perdón, disminución de la amplitud del pulso arterial. A veces solamente se puede ocultar en una área muy reducida, por lo que tiene que buscarse con mucho cuidado. Es un soplo en la estenosis mitral que hay que buscarlo con mucho cuidado, con mucha paciencia, ¿no? Sobre todo en mujeres, por ejemplo, que tienen mamas voluminosas o que es difícil de auscultar en un soplo con una estenosis mitral. Otra patología que el CELEBO nos pide repasar es una insuficiencia mitral. Acá el soplo va a ser un soplo sistólico regurgitante que va a tender o que tienden a hacer ese tipo de soplos holosistólicos, ¿no es cierto? Holosistólicos hemos dicho que va a ocupar toda la sístole. Eso es lo que implica el término holosistólico. De intensidad, es un soplo de intensidad variable, ¿no? Puede ser muy intenso, puede ser poco intenso, eso va a variar. Y se va a escuchar con la mayor intensidad, donde vamos a escuchar un soplo mitral es en el área apexiana. El área apexiana que va a coincidir obviamente con el foco mitral de auscultación, ¿no? ¿Recuerdan los focos de auscultación? El foco mitral está ubicado justamente en el área apexiana, es decir, en el quinto espacio intercostal, en la línea media clavicular izquierda. Se va a considerar que es de tonalidad elevada y a veces se puede considerar como un soplo musical o piante, un soplo piante o musical. La característica de su sonido es que es en banda, es decir, en forma continua, no aumenta ni disminuye como como corresponde a un soplo crescendo o decrescendo que hemos explicado, sino es continuo, es decir, un soplo en banda
y se va a propagar de acuerdo con la dirección del chorro regurgitante. Como la válvula principal de la mitral, recuerden que la válvula mitral hemos explicado que tiene solamente dos valvas, ¿no? A diferencia del resto de válvulas que tienen tres valvas, la mitral es la única que fisiológicamente tiene dos valvas, por eso se llama mitral. Les hice el comentario que el nombre mitral se corresponde a ese aditamento que usan los religiosos, un arzobispo, un papa, ¿no? Es un gorrito grande que usan ellos, que tiene solamente dos partes, ¿no? Y que van a simular la forma de la válvula mitral. Por eso es que se llama, la válvula es mitral, ¿no? La válvula principal es la que va a ser afectada principalmente o generalmente, y por eso es que se va a propagar hacia el lado del emitórax izquierdo, hacia el lado de la región axilar. Es generalmente hacia donde se propaga un soplo en una insuficiencia mitral, ¿no? Lo que les estaba explicando un poco, se propaga de acuerdo con la dirección del chorro regurgitante desde la punta del corazón hasta la base o la axila izquierda. En el caso de la insuficiencia mitral, las principales causas tenemos una fiebre reumática, un infarto de miocardio, un mixoma o una de la rotura de las cuerdas de la propia válvula. A eso se refiere con rotura de cuerdas de la propia válvula. En cuanto a la estenosis aórtica, y antes que me olvide, ¿dónde está? Ya, no se olviden del chasquido de apertura. En el caso de la estenosis, siempre hay un chasquido de apertura mitral, sobre todo cuando la estrechez es leve, como lo mencionamos acá, pero acuérdense del chasquido de apertura mitral. El chasquido es uno de los ruidos agregados que repasamos en la parte de ocultación de aparato cardiovascular. En la insuficiencia mitral puede también existir un chasquido de apertura. ¿Ya? Entonces, cuando el problema es a nivel de las válvulas mitrales, va a haber chasquido de apertura, sobre todo cuando hablamos de una estenosis mitral. A diferencia de los problemas de las válvulas aórticas, tanto una estenosis como una insuficiencia, donde va a haber acá un clic. Recuerden que el clic es un sonido chasqueante, pero con un tono metálico, ¿no? Le decía a mi grupo el día de ayer, recuerden el nombre del clic, relaciónenlo, acuérdense del clic, del fierrito que utilizamos para compaginar de repente o para unir unas hojas sueltas por ahí que tenemos, que es metálico. Bueno, generalmente era metálico, ahora creo que hay uno de plásticos, pero quédense con la idea del metálico para que se acuerden ahí de que el clic tiene un tono metálico. Es la forma como se pueden apoyar para acordarse que el clic de un soplo es un tono metálico. En el caso de una estenosis aórtica, es un soplo sistólico eyectivo, es un soplo de tono medio y áspero, de predominio mesosistólico, ¿no? Nuevamente para repasar, meso es la mitad de la sístole, es decir, es un soplo que va a ocupar la mitad de la sístole. Su forma es increscendo, decrescendo, ¿no? Es decir, va a ir aumentando su intensidad, llega a un punto máximo y luego va a ir disminuyendo, lo que va a dar una forma romboidal o en diamante. Y en el caso de una estenosis aórtica puede ir acompañado suele iniciarse con un clic. El clic puede estar o suele estar al inicio de este soplo de una estenosis aórtica. Ese soplo de una estenosis aórtica se va a localizar en el foco aórtico y en el foco accesorio o de Ehrb, ¿no? Recordemos la ubicación del foco aórtico, está localizado en el segundo espacio intercostal derecho, borde o línea paraesternal derecha. Ahí encontramos el foco aórtico y ahí podemos escuchar ese soplo de una estenosis aórtica, y también lo podemos escuchar en el foco accesorio,
que está localizado en el tercer espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Las principales causas de una estenosis aórtica: tenemos una válvula bicúspide congénita, ¿no? Lo que les decía anteriormente, la única válvula bicúspide fisiológicamente de nacimiento, podemos decirlo, es la mitral. Es la única válvula bicúspide. El resto de válvulas tienen 3 valvas, pero hay una patología que es una válvula bicúspide congénita, ¿no? Que se va a detectar en un niño, ¿no? Dentro de su examen de rutina de un niño, el pediatra muchas veces escucha un soplo en un niño, se pide el apoyo de un examen auxiliar, ¿no? Generalmente cuando tenemos un soplo, queremos ver con mayor exactitud qué tipo de lesión presenta el paciente y recurrimos a lo que se llama un ecocardiograma. El ecocardiograma básicamente es una ecografía dirigida hacia el corazón, que nos va a permitir varios detalles importantes sobre la función del corazón, pero que en este caso nos interesa el estado de las válvulas, ¿no? Y volviendo a nuestro caso, si en un niño se encuentra un soplo, lo que se pide es un ecocardiograma y se puede aquí apreciar la presencia o no de una válvula bicúspide congénita. Esa válvula bicúspide congénita no puede ser que no presente síntomas en el paciente y simplemente se hace un seguimiento de este paciente, ¿no? Son pacientes que obviamente son más propensos a presentar en la etapa adulta una insuficiencia cardíaca. No todos lo presentan, pero sí tener en cuenta ese detalle de una válvula bicúspide congénita. Una estenosis aórtica también puede estar presente en una cardiopatía reumática o ser consecuencia de una aterosclerosis, que es lo más frecuente que se puede encontrar. La válvula bicúspide congénita no es tan frecuente, ¿no? Más frecuente la lesión que conlleva una estenosis aórtica es una aterosclerosis. Y finalmente, la otra patología que nos piden repasar es una insuficiencia aórtica. Es un soplo diastólico regurgitante con un tono alto soplante como su característica principal en cuanto al tono. En casos moderados va a ocupar la mitad de la diástole, o sea, un mesodiastólico, mientras que en los casos graves, va a ocupar toda la diástole, lo que se va a considerar un holodiastólico. En cuanto a la forma de la intensidad del sonido, se describe que es un sonido increscendo decrescendo y suele iniciarse también con un clic. Tanto la estenosis aórtica como la insuficiencia aórtica suelen iniciarse con un clic. Y dentro de las causas más frecuentes que pueden conllevar a una insuficiencia aórtica tenemos la cardiopatía reumática, una endocarditis bacteriana, una enfermedades aórticas como un síndrome de Marfan, una infección por sífilis y una espondilitis anquilosante. En algunas circunstancias va a haber un soplo de la válvula aórtica, consecuencia de la válvula aórtica, que se va a auscultar posiblemente en el foco mitral. Eso no necesariamente nos va a indicar que hay doble lesión valvular. Puede ser que sí, hay pacientes que tienen hasta doble lesión valvular, y eso sí hemos encontrado pacientes, pero generalmente es un fenómeno que hace que el sonido de la válvula aórtica se propague hacia la válvula mitral y se escucha este sonido en la válvula mitral, pero no implica que haya una lesión de la válvula mitral. En todo caso, vuelvo a repetirles, cuando tenemos una lesión de una válvula y queremos saber con exactitud el origen, el tipo de lesión y la posibilidad de un recambio valvular, porque ahora lo que se utiliza en caso de una lesión valvular es un recambio de la válvula, ¿no? Una válvula externa se puede colocar y se reemplaza la válvula que el paciente tiene de nacimiento, ¿no? Y el paciente vuelve a sus actividades normales. Para poder determinar qué
válvula exactamente está lesionada y en qué grado está lesionada, tenemos el ecocardiograma. El ecocardiograma es la prueba que se utiliza mucho en cardiología para evaluar, como les expliqué, varias cosas. Lo más importante que les puedo mencionar es el estado de las válvulas y también la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo es aproximadamente el 65%. Tiene que ser mayor del 65% para considerar que el paciente tiene una fracción de eyección adecuada. Ayer también conversábamos con mi grupo y me hacían recordar algo importante, que el ventrículo izquierdo no eyecta el 100% del contenido de sangre, sino eyecta las 2/3 partes. Por eso es que la fracción de eyección nunca es 100%. Por eso es que el valor normal que consideramos para una fracción de eyección es mayor de 65%. Generalmente cuando hay un problema mitral, una insuficiencia o una estenosis, valvular, insuficiencia o estenosis, va a ir acompañado de una insuficiencia cardíaca, ¿no? Obviamente, si una válvula no puede trabajar correctamente, va eso a producir una disminución de la fracción de eyección, una disminución de la eyección de sangre del corazón, del ventrículo izquierdo, y eso conlleva a una insuficiencia cardíaca. Hay que evaluar qué tan severa es una insuficiencia cardíaca en un paciente con una lesión valvular. Si la fracción de eyección es mayor de 35%, el paciente es candidato a un recambio valvular. Pero cuando tenemos un paciente que tiene un problema valvular, una valvulopatía, asociado a una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección menor de 35%, ese paciente no tiene opción a un recambio valvular. ¿Por qué se indica esto? ¿Por qué la indicación? Porque el corazón ya no trabaja adecuadamente y aún así yo le pongo una válvula nueva, no va a cumplir con su trabajo el corazón y va a seguir estando en una insuficiencia cardíaca. Y más bien la adaptación que ya tuvo el corazón hacia ese bajo flujo se va a ver perjudicado con la válvula nueva que estamos colocando. Entonces, el estudio de un ecocardiograma es un estudio básico e importante cuando tenemos un paciente con un soplo cardíaco, porque nos va a permitir determinar con exactitud la lesión que tenemos y el pronóstico que podemos darle al paciente, es decir, qué le podemos ofrecer al paciente, si es factible de un recambio valvular o si ya no es factible de este procedimiento. Entonces, eso es lo que teníamos que revisar en cuanto a valvulopatías, a la evaluación del paciente con soplos. Obviamente hay otras lesiones también que van a causar soplo. No hemos visto la lesión del corazón derecho, es decir, alteraciones de la válvula pulmonar y la válvula tricuspidia, ¿no? También van a haber insuficiencia y estenosis de la tricuspidia y también va a haber insuficiencia y estenosis de la pulmonar. Pero las principales lesiones básicamente están en el corazón izquierdo, por eso es que nos hemos abocado a ver estas lesiones. Es lo que tenía para conversar con ustedes el día de hoy sobre lesiones valvulares. Listo, se terminó la exposición por hoy. Ok. Tienen para ampliar el tema, ya, vuelvo a repetirles, en cualquiera de los libros que ustedes puedan revisar, están esos temas. Hay algunos detalles ahí que tienen que revisar de todas maneras. Ayer les indiqué al grupo y también les puedo sugerir a ustedes que busquen, por ejemplo, o profundicen un poquito más sobre lo que es el chasquido de apertura y el clic de eyección, ¿no? Los tipos de tonos que se pueden encontrar, ¿ya? A ver, ustedes son testigos nuevamente, se está grabando la sesión. Después